Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos de recibir a un distinguido invitado y además amigo de esta casa. Se trata del licenciado Alfredo Dávila, quien es contador público y administrador. Hoy vamos a estar tocando con nuestro invitado un tema fundamental. Todo el mundo en Venezuela particularmente quiere saber acerca de la nueva ley de protección a las pensiones de la seguridad social. Este nuevo estamento ya está en vigencia y por eso consideramos pertinente y además de gran importancia para la mayoría de las personas que nuestro querido experto nos comente acerca de cómo van todos los parámetros relacionados con la aplicación de esta ley en Venezuela. Alfredo, como siempre, un verdadero placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Taxi. Muchas gracias. Nos imaginamos que estás full al lado de tu equipo trabajando. Sí, es correcto, porque ya las declaraciones comenzaron a partir del 4 de junio. Alfredo, a mí me encanta conversar contigo porque estamos acostumbrados que como tienes una empresa y tienes una gran cantidad de clientes muy importantes, tú siempre estás al día. Cuando se tienen que hacer esta aplicación de elementos nuevos en la dinámica del país a nivel económico. Por eso me gustaría, primero que nada, que nos digas, a grosso modo, en qué consiste esta nueva ley. Esta ley consiste en tratar de lo que es brindarle una protección a la seguridad social aquí en Venezuela. En eso se ha enfocado el gobierno. Y para eso está haciendo el uso de un tributo, el impuesto a la protección de la seguridad social, de tal manera de que sean las empresas las que contribuyan con un porcentaje para poder cubrir el déficit que hoy día han estado sufriendo lo que han sido los pensionados aquí en Venezuela. Ahora, esto es relacionado con la pensión, no con el seguro social. No, con la pensión, claro, acordémonos que la ley de seguro social de una u otra forma regula también lo que son las pensiones. Esto va a ser una contribución y que va a recibir también el seguro social a la larga, pero a través del CENIA, que ha sido el órgano rector, el órgano encargado de lo que va a ser la administración, la fiscalización, la recaudación de ese tributo. Es decir, esto es como otra contribución aparte, pero con el mismo tenor del seguro social. Es correcto, es otra contribución aparte. Lo único que es una tasa mucho más alta porque es el 9% y el Ejecutivo Nacional puede llegar hasta el 15% que tiene contemplado la ley como tal. Ahorita quedó fijado en un 9% para comenzar, pues. La pregunta de las mil lochas, ¿quiénes están obligados a hacer esta declaración y por ende pues la contribución? Ok, están obligados a hacer esta declaración todas las personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, todo RIF que comienza por J. Personas naturales, RIF B, que es RIF de las personas naturales, para ellos no aplica. Únicamente para las personas jurídicas son los que están en la obligación de pagar este tributo del 9%. ¿Y si la empresa, la persona jurídica no tiene empleados? Si no tiene empleados, en este caso tendría que declarar un solo empleado que vendría a ser el dueño de la compañía. Es el que debe aparecer. Igual deben hacer la Tiene que declarar porque la página del CENIA como tal no permite que se declare en cero. Entonces, cualquier entidad que vaya a declarar tiene que declarar mínimo un empleado. En el caso de la base imponible de este tributo, ¿está basada en qué? ¿En el salario mínimo o en algún otro parámetro? No, se está trabajando en la base de $130. Es la base mínima para comenzar a hacer ese aporte. O sea, que teóricamente aquí los empleados deberían ganar un mínimo de $130. Eso es correcto. Que es irreal. Para efecto de esta ley debería ser así. Entonces, ¿qué ocurre? El sueldo mínimo en Venezuela está en 130 bolívares. El bono de alimentación también se complementa, pero eso inclusive está por debajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellas empresas que paguen menos de $130 tienen que aportar en base a estos $130. Claro está, aquellos que paguen $200, $250, que sean un gerente o lo que sea, van a aportar o van a contribuir en función a ese monto que ellos estén recibiendo como sueldo y salario. Ahora, y el mínimo entonces es teóricamente $130. $130 es la base de cálculo para aplicar el 9%. Si un empleado gana menos que eso, pero el 9% de $130 es más que el salario que pueda devengar el empleado, ¿cómo hace en ese caso? No, siempre va a pagar sobre la base de $130 indistintamente que gane menos de esa cantidad. Y acuérdate que en este caso el que aporta, el contribuyente como tal, es la persona jurídica. Aquí no estamos como en el caso del Seguro Social, donde una parte la aporta el patrón y otra parte la aportan los trabajadores. No, aquí no. Todo el impuesto como tal lo debe pagar son las personas jurídicas. O sea, eso es solo para las empresas. No para las instituciones públicas no. No, las instituciones públicas no aparecen, no figuran porque ya son otros RIF, ya comienzan por G de gobierno.
Todas las que comienzan por J son personas jurídicas. ¿Qué periodicidad tienen estas declaraciones? ¿Cada cuánto tiempo deberían, en este caso los contadores, ¿verdad? Porque la mayoría de las empresas, bueno, tienen sus contadores, sus empresas. Esto es otro impuesto adicional. Sí, esto es otro impuesto que a la larga genera una mayor carga laboral, sobre todo para las firmas de contadores públicos que trabajamos, que ahora se nos suma una actividad más, una obligación de declarar más de este impuesto. Este impuesto se debe declarar mensualmente, una vez al mes. Claro está que la base para el cálculo debe hacerse en función a lo que se pagó el día 15 de cada mes, en base también a la tasa de cambio, porque tiene que ser $130 indexado. ¿A qué? Indexado a la divisa más alta que salga publicada en el Banco Central de Venezuela. Entonces, el día 15 de mayo, tú pagaste la nómina. Como pagaste la nómina el día 15 de mayo, tienes que buscar la tasa del 15 de mayo para aplicarla a la 130 y determinar cuánto es el monto. Después, en ese momento no vas a hacer ninguna declaración, lo que tú estás únicamente extrayendo esa información. Y después hace tu segundo pago de nómina, y en ese segundo pago de nómina se sobreentiende que estamos en otra fecha, 31 de mayo, la tasa es diferente, se calcula otra vez el sueldo multiplicando la tasa por esos $130 y te va a dar un gran total. La sumatoria de ambos montos va a ser la base imponible para tú aplicarle el 9%, que es la tarifa que Ahora, está contemplada. lo que yo digo es, esto no es una manera incluso hasta de presionar un aumento, porque quizás hay empleados que no ganan $130 en muchas empresas, pero si una empresa está haciendo una declaración en base a 130, que no lo gana un empleado, ¿cómo hace? ¿No? Sí, es que de hecho cuando sacaron la ley, a mi juicio la sacaron un poco, fueron muy agresivos en sacarla tan rápido y sin considerar ninguna de las variables que se deben considerar. Tú tienes que ver el tipo de industria, la fábrica, si es una empresa, qué tipo de actividad presentan ellos, el número de empleados que tienen, porque no es lo mismo una empresa grande que pague sobre a la base 130 a un pequeño comerciante que tiene, si acaso, un empleado y tiene que pagar en base a 130. Entonces, no se hizo con una distribución equitativa como en otras oportunidades se han hecho con otro impuesto. Los que ganan, los que tienen tantos trabajadores cotizan tal porcentaje y los que tienen otros van aumentando el escalafón según la capacidad contributiva de cada uno de los aportantes. Aquí no, aquí fue muy genérico. Todo Raimundo y todo el mundo paga el 9% sobre la base de 130. Entonces quedamos que el ente encargado de hacer que se cumpla esta ley es el CNE. El CNE es el órgano rector que va a fiscalizar, va a vigilar y va a recaudar inclusive que se cumpla con esta ley como tal. En el caso de las sanciones, que es uno de los grandes miedos que siempre generan este tipo de leyes y de aplicaciones, sobre todo porque muchas veces inicialmente hay desconocimiento de causa, pero como todos sabemos, el desconocimiento de la ley no implica pues las sanciones que puedan tener ante cualquier incumplimiento. Entonces me gustaría que tú nos digas. Sí, fíjate, primero estas declaraciones se deben hacer según un calendario, porque la Gaceta salió el 8 de mayo, ¿ok? La Gaceta Oficial salió el 1806 y el día 17 salió el pronunciamiento del CENIA, por ser el órgano rector, dando los lineamientos de que se debe hacer la declaración. Está contemplado que la multa que se ha considerado ha sido de 1000 veces el valor de la divisa más alta que salga publicada en el Banco Central de Venezuela. Estamos hablando que en estos instantes el euro, que es la divisa más alta, está en 39 y pico. O sea que al multiplicar por 1000 estamos hablando de 39.000 bolívares. O sea que la multa puede llegar fácilmente a los $1000 al tipo de cambio. Por consiguiente, es también muy agresiva. Es una de las multas más fuertes que hay con respecto a las demás multas que existen en el Código Orgánico Tributario. Y ya todas las empresas deben estar declarando. Sí, según el calendario. Según el calendario. Por lo menos los que terminaron el día 7 comenzaron a declarar el día 4 de julio. ¿Y quienes estén rezagados? Bueno, tendrán que apurarse. Bueno, los que estén rezagados no pueden estar rezagados porque la multa los va a agarrar con 1000 unidades, 1000 veces el valor de la divisa más alta. Y te repito, son $1000 lo que van a estar pagando. Pues. Que siempre tú tienes bajo la manga esos tips que analizas y que haces esas recomendaciones a tus clientes para los efectos de la aplicación de esta ley. Sí, bueno, es importante que se lleve un control sobre la nómina, porque uno tiene que estar haciendo lo que se llama, es mi recomendación, que las empresas hagan una conciliación, porque muchas empresas reciben o pagan no solamente el salario, sino que pueden pagar otro tipo de bonificaciones. Y la ley contempla que todo lo que sea salario y cualquier tipo de bonificación de carácter no salarial es lo que se debe declarar. Pero hay empresas que pueden pagar, porque lo tenemos nosotros con nuestros clientes, que pagan que si de repente
gastos adicionales, es decir, me estoy refiriendo a los gastos De viáticos. representación. No, los viáticos que muchas empresas tienen que mandar a sus empleados a hacer X trabajo y pagan los viáticos. Ese viático se le da al trabajador, pero eso no va a formar parte del sueldo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que hacer tu conciliación de renta, tu conciliación de la nómina para determinar todo lo que tú le has pagado y qué es de lo que tú le has pagado que se consideraría como base imponible bajo el sueldo o bonificaciones no salariales, porque en este caso el pago de los viáticos no está considerado, pero ojo, eso se le paga al trabajador, pero no debe ser considerado. Pero no se pecha el impuesto. No se pecha. Entonces ocurre que tú pero de las bonificaciones adicionales sí. Sí, todo bonificación. Tú tienes que hacer tu conciliación, porque acuérdate que la base del sueldo es 130 bolívares, pero la base para declarar son 130. Entonces tú tienes que hacer tu relación, tu conciliación, porque va a haber siempre diferencia entre los 130 que tú pagas como sueldo contra los 130 que tú tienes como base impositiva. Entonces es recomendable que hagan sus conciliaciones en la nómina. ¿Para qué? Para que cuando venga un fiscal tengan el soporte de por qué están pagando tal cantidad, Alfredo, en base a lo que ahí calculan. En base a tu experiencia con las diferentes empresas, ¿tú consideras que la mayoría de las personas que digamos que trabajan en empresas privadas ganan $130? O No, por lo menos más. no, sobre todo las empresas no. pequeñas pueden ganar eso, pero también hay muchas empresas donde pagan menos de esa cantidad. Eso sí, y si lo hacen fuera de la nómina, es decir, que no dan ningún tipo de soporte a sus trabajadores y se maneja como sueldo mínimo. Eso igualito no se va a lograr nada porque de igual manera la cotización va a ser sobre la base de los $130. Pero aquellas empresas que paguen mucho más de los $130, pues ellos van a tener una mayor carga impositiva porque van a calcularlo sobre el sueldo que paguen total. Precisamente para esas pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que llaman, ¿hay disposiciones especiales para ellas en la ley? No, lo único en lo que hay son exoneraciones para aquellas empresas que estén registradas, lo que llaman las pymes, ¿okay? Que estén registradas en el Registro Nacional de Emprendedores. Esas empresas que estén bajo esos parámetros van a estar exoneradas durante el periodo de 1 año, es lo único. En cambio, todas las demás empresas cotizan a partir del 4 de junio, que fue cuando comenzó el régimen. Para asegurar la aplicación e implementación de esta ley, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el Ejecutivo para que se dé realmente y efectivamente estas declaraciones? Bueno, han comenzado con un bombardeo de información y con publicaciones que han salido en los medios de comunicación y llamadas que se le están haciendo a los contribuyentes, le están enviando correo a muchas empresas notificándoles que deben dar cumplimiento a esta normativa. Ahí en ese aspecto sí no se puede negar que el SENIA ha hecho una campaña de divulgación, porque muchos clientes lo han estado llamando, mira, me están llegando unos comunicados del SENIA para que tenemos, ok, eso es correcto, está bien. Entonces ha habido la campaña de divulgación por parte de este órgano rector y SENIA como tal. En el caso del futuro y tomando en consideración la implementación de esta ley que 2 más 2 es 4, pues sacándome de cuenta va a ser un monto importante que le va a entrar al gobierno para que lo administre. De acuerdo a la ley, se supone para el tema de las pensiones. Es correcto. ¿Cuáles serían, de acuerdo a tu visión, a tu criterio, el impacto que va a tener esta recaudación en el sistema de pensiones en Venezuela? Pero mira, esto debería traducirse en unas mejoras en las pensiones. Eso es algo, como tú dijiste, matemáticamente. Si hay una mayor recaudación, pues debería verse una mejor pensión, una mejor servicio en la seguridad social, una mejor atención en los centros médicos. ¿Okay? Eso es lo que debería estar ocurriendo en teoría, porque para eso se está recaudando ese fondo. Pero también a nivel de las empresas, de una u otra forma eso está generando un impacto también. ¿Por qué? Porque acuérdate que las empresas como tal han estado bombardeadas por una cantidad de impuestos. Nosotros hablamos del impuesto sobre la renta, el impuesto a las grandes transacciones, el IGTF, los impuestos para fiscales, seguro social, banada y política habitacional. En fin, o sea que cuando tú te pones a sacar la carga impositiva, aquí se le está agregando un 9% más y eso a la larga tampoco es muy positivo, porque a pesar de que es loable lo que está haciendo el gobierno, de tratar de mejorar la calidad de los pensionados, pero también es una carga impositiva para las empresas que de una u otra forma eso puede orientar a muchos empresarios. ¿Qué ocurre? Hay países donde más bien te dan incentivos fiscales. En cambio aquí no te están dando incentivos, aquí lo que te están poniendo es una mayor carga impositiva. Y en un país donde la renta petrolera, por ejemplo, debería ser encargarse con ese dinero, encargarse de los pensionados, encargarse de las personas vulnerables y de que los servicios de salud funcionen en el país. Claro, que ese es el deber ser, porque para eso es la recaudación del impuesto. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente no se han administrado bien los recursos y
El resultado ha sido unas malas pensiones, una mala calidad de servicio, una mala calidad en la atención de los servicios públicos y de una u otra forma el empresario ahorita es el que tiene que venir a responder, ¿ok? Con esa carga impositiva que la va a asumir él como tal. ¿Qué ocurre? La única cuestión es que este impuesto, a diferencia de los otros impuestos, que este impuesto va a ser rebajado del impuesto sobre la renta. En el caso del IGTF y otros impuestos no era rebajado. Es decir, que lo que tú pagabas por el IGTF, eso tenías que tú llevarlo a tu conciliación fiscal de renta y eso que tú lo habías rebajado como gasto, el fisco no te lo reconocía como gasto. En cambio, este tributo, el que ha salido ahorita en este momento, sí va a ser considerado como el fisco como un gasto y eso rebaja la carga impositiva de las empresas. Pero de una u otra forma, cualquier carga impositiva que tú le pongas a las empresas, eso a la larga se va a traducir que va a ir a morir o va a terminar cayendo al consumidor final, que es el que va a resistir en definitiva el impacto de esos aumentos. Sí, porque de una u otra forma las empresas tienen que buscar de recuperar ese dinero. ¿Y cómo lo van a hacer? Incrementando los costos de sus servicios. ¿Okay? Y eso de una otra forma un poquito genera más inflación. Y aquí en Venezuela tenemos un historial de aumentos desproporcionados en los servicios cada vez que pasa algo así. Claro, y hemos vivido también épocas hiperinflacionarias, que gracias a Dios ya salimos un poquito de la hiperinflación, pero seguimos dando los estándares de inflación alta aquí en Latinoamérica. En moneda extranjera está en dólares la inflación. Sí, aquí la dolarización ha sido también que la inflación se ha dado en dólares, ya no solamente en bolívares, en dólares también. Entonces, lamentablemente, ese impuesto, la carga final va a ir al consumidor final, pues. Alfredo, ¿qué recomendación ya para finalizar le ofreces tú, no solamente a tus clientes, sino a la población en general, en el marco de esta aplicación de esta nueva ley que se está aplicando ya en Venezuela, la ley de protección a las pensiones y de la seguridad Bueno, mira, social? mi recomendación sobre todo a las empresas, porque acuérdate que ellos son los más vulnerables, ellos son los que están más expuestos a ser sancionados y te repito, las multas son bastante altas, que no dejen de declarar ese impuesto como tal, que se pongan al día, que declaren a tiempo, que hagan sus conciliaciones de la nómina para declarar y tener la información lo más precisa para cuando venga un fiscal como tal, ¿ok? Y que esperemos que este esfuerzo que están haciendo los empresarios en hacer ese aporte contributivo al fisco, de una u otra forma se vea traducido en una mejor calidad de vida para los pensionados y los asegurados como tal. Alfredo, muchísimas gracias, súper contenta como siempre. Este es un tema que está en la palestra pública y que todos necesitamos saber un poquito más, por lo tanto te agradecemos mucho esta conversación de hoy. Siempre a la hora, cualquier asesoramiento, cualquier información que requiera, estamos dispuestos en nuestra oficina a prestarle mayor apoyo y servicio a toda nuestra cartera de clientes. Bueno, de todas formas, allí en los inserts ustedes tienen los números de teléfono y las señas de nuestro invitado. Agradecemos también muchísimo a Jessica, parte pues del equipo de la empresa, por habernos hecho la coordinación de este espacio y a ustedes por su amable audiencia. Nos despedimos, hasta la próxima. Quien estuvo conversando con ustedes, Daisy López, al lado de mi invitado. Hasta la próxima.